¿Por qué si 2 o 3 son muchos menos que todos nosotros? No nos unimos, nos levantamos y hacemos escuchar nuestra voz. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dimos cuenta que teníamos que estar ahí? Porque hoy llevan 15 años enseñándole a nuestros hijos algo que les hace daño con nosotros en silencio. Porque hoy hay más de 100.000 niños que no tuvieron derecho a nacer, vidas que Dios dio y que tenían un propósito en este mundo, pero no tuvieron derecho a nacer. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La verdad que es un honor para mí estar acá. No soy predicadora, tengo una amiga pastora que está ahí sentada en primera fila. Soy médica, soy cristiana desde niña. Me crié muy cerca de una iglesia, éramos 5 hermanos y mi mamá nos arrastraba todos los días para el merendero de la iglesia y te daban el pan con dulce, la cocoa, y te enseñaban la historia de José. Y al otro día te daban el pan con dulce, la cocoa, y te enseñaban la historia de Noé. Siempre me gusta contarlo porque uno no tiene idea a quién le está dando la cocoa y el pan con dulce cuando está sirviendo en un merendero. La realidad es que primero les quiero contar algo, aprovechando que el pastor no está. Cuando empiezo con esto del Encuentro Nacional Cristiano, y me acerco a algunos pastores, a algunos líderes cristianos, entendiendo que era el momento de que el pueblo cristiano se levantara en Uruguay y empezara a levantar la voz. La realidad es que por muchos líderes cristianos fui muy bien recibida, pero por otros no. Entonces llegó un momento que decía, Señor, si vos querés que yo hable con un pastor, que me llamen a mí. No los voy a llamar yo. Y voy a un lugar, a Paysandú, y una líder de jóvenes me dice, al que tendrías que llamar es al pastor Santiago Suárez de Montevideo. Y yo dije, no lo voy a llamar porque yo dije que lo tenés que llamar, que me llame a mí. Y pasaron 3, 4 días y me encuentro con un joven cristiano de otro departamento y me vuelve a decir, con el que tendrías que hablar es con el pastor Santiago Suárez. Y otra vez dije, no, y Señor, dije que me llame a mí. Ese día de tarde, un pastor Santiago Suárez, que casi no conocía, ni él me conocía a mí, me manda un mensaje y me dice, disculpe doctora, soy el pastor Santiago Suárez, quiero hablar con usted. Así que no tengo dudas que no sé cuál es el plan para adelante, pero que Dios está en la ecuación y que había un plan también para esta casa. Bueno, quería un poco hablar de 2 cosas, dividir esto al medio. Por un lado, hablar de lo que estamos viviendo, del contexto que está viviendo nuestro país, de la situación que estamos viviendo, porque a veces vivimos con la vorágine de la vida, un poco anestesiados con lo que está ocurriendo en Uruguay, la primera parte, y en la segunda parte le quiero hablar de que entiendo el lugar que los cristianos tenemos que ocupar. En el 2020, yo soy médica de familia, trabajé en Cerro Norte muchos años, en la emergencia del Hospital Maciel, quizás todos lo conocen. Trabajé en un programa llamado Aleros para personas en situación de calle por consumo de sustancias. Luego pasé a trabajar al Ministerio de Salud Pública en el programa de Salud de Adolescencia y Juventud. Y en el 2020 tomo la dirección del programa. Cuando tomo la dirección del programa, todas las políticas que hacía ese programa solamente tenían que ver con sexualidad, salud y diversidad sexual, salud trans, aborto, educación sexual con perspectiva de género, prevención del embarazo en la adolescencia. Todo lo que hacía ese programa que habla de la salud de los adolescentes solo tenía que ver con sexualidad. Pero nosotros cuando empezamos en 2020 nos aprovechamos de una encuesta que en realidad nos mostraba los verdaderos problemas de salud que tienen los adolescentes en Uruguay. Y era una encuesta realizada en el 2019 a adolescentes entre 13 y 17 años
que dentro de todo lo que se evalúa, lo que comen, que se hacen ejercicio, que, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud, había una parte que había cambiado muchísimo en relación a la encuesta anterior hacía 5 años atrás. Y era cuando le preguntaban si te sentís solo, y la mitad de los adolescentes en Uruguay nos dijo que se sentían solos. Era cuando le preguntaban si tus padres o referentes que viven contigo conocen cuáles son tus problemas y preocupaciones, y 1 de cada 3 dijo que no. 1 de cada 4 dijo que habían estado tan tristes que no habían podido participar de sus actividades habituales, de ir al liceo, de ir al fútbol. Y 1 de cada 5 de nuestros gurises en Uruguay, de 13 a 17, dijo que había pensado seriamente en quitarse la vida. Los verdaderos problemas que tenían nuestros adolescentes no eran de sexualidad, eran de lo que sienten, de lo que piensan y de cómo se comportan. Eso es la salud mental. La salud mental son tus sentimientos, es lo que vos sentís, son tus pensamientos y es tu comportamiento. Y eso era el mayor problema que hoy tienen. Cuando uno piensa en adolescencia y juventud, uno piensa en amigos, en compartir, en me quedo en la casa de mi amiga, no tengo noción de la hora, no tengo noción de las cuentas, ¿no? Pero sin embargo, nuestros jóvenes en Uruguay en realidad están con un problema, porque 1 de cada 5 está pensando seriamente en que no quiere vivir más. Si a eso le sumamos que inician los consumos de drogas alrededor de los 14 años, algunos antes y otros después, pero en promedio, según la sustancia, a los 14 años, y a eso le sumamos que nuestros hijos hace más de 10 años están recibiendo una educación basada en ideología, que lo único que les hace es daño. Es daño. Porque si vos a un niño le decís que no sos lo que sos lo que sentís, que sos, lo único que le genera es confusión, es inseguridad. Si vos a un niño menos de 10 años, porque el programa dice que empieza a los 3, jardín de 3, vos que mandás a tu hijo contento al jardín de 3, déjame decirte que ya lo están enseñando basado en una ideología, porque en el programa dice que en jardín de 3 hay que aleccionarlos en la construcción de su identidad de género. En jardín de 4 dice que hay que aleccionarlos en que su identidad es una construcción social. No sos ni nena ni varón, sos neutro. La sociedad te hizo creer que eras nena o varón. El sexo fue algo designado por un médico al nacer, pero vos en realidad tenés que elegir lo que querés ser. Eso les está haciendo daño a los que más queremos. Y lo podemos ver, porque hoy vemos muchos jóvenes inseguros. Pero quiero que piensen conmigo cómo se forma, cómo se crea, por qué yo pienso y siento de cierta manera. Porque mucho hablamos de salud física y todos sabemos que tenemos que comer menos bizcocho, menos galletitas Oreo, que me gustan, ¿no? Y más manzana, más puré de zapallo, ¿no? Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio y no ser tan sedentarios. Y todos sabemos más o menos qué tiene que ver con nuestra salud física. Pero ¿cómo se construye la salud mental? Que ahora sale por todos lados. ¿Pero por qué? ¿Qué me pasó? ¿Por qué yo pienso de cierta manera y siento de cierta manera y me comporto de cierta manera? La salud mental se construye desde que estás en el vientre de tu madre. Cuando estás en el vientre de tu madre hay unas sustancias químicas que a tu mente le dicen peligro, como la adrenalina, el cortisol, o que a tu mente le dicen tranquilidad, seguridad. Y ahí se empieza a desarrollar tu cerebro, o en una situación de peligro, de alerta, o en una situación de tranquilidad. Cuando uno nace, los médicos hablamos mucho de una palabra que es apego. Cuando uno nace, para que siga floreciendo nuestro cerebro y madurando a un desarrollo normal, necesitas de una persona, que puede ser mamá, puede ser papá, la abuela, pero necesitas de una que sea capaz de brindarte buen trato, seguridad,
de ser sensible a lo que vos necesitas y de reaccionar frente a tus necesidades. O sea que la forma en la que yo pienso y siento se empieza a desarrollar con esa persona con la que yo me crié, con esa persona en la casa donde yo nací y viví mis primeros años. Y muchos capaz que podemos contar la historia de nuestros abuelos y decimos mi abuelo, un grande, ¿no? Mi padre, un grande, mi madre, un amor. Pero otros capaz que mejor ni hablan de la historia de su abuelo y de su madre y de su padre. Y eso que pasó los primeros años de vida, si tuviste a esa persona que te pudo brindar eso, hizo que tu cerebro empezara a florecer y a madurar. Nosotros nacemos con el potencial para desarrollarnos al 100%, pero no logramos desarrollarnos al 100% y tiene que ver con lo que vivimos, con el lugar donde vivimos. Ustedes vieron que cuando un niño empieza a dar sus primeros pasos, da unos pasos y relojea para ver si el adulto está atrás, porque ese adulto es el que te da la seguridad, porque ese adulto que te da buen trato, que es sensible, que si te caes se da cuenta que estás en una necesidad y te levanta, eso empieza a hacer que tu cerebro se desarrolle y vos puedas seguir avanzando en el desarrollo de todo el potencial que traes para desarrollar. Podríamos aprender a hablar todos los idiomas, todos, tenemos el cerebro con ese potencial, pero necesitamos que alguien nos hable en ese idioma, necesitamos un tutor. Si nos hablan solo el idioma español, vamos, apenas algunos, pero vamos a aprender el idioma español. Pero tenemos todo el potencial. Luego, cuando el niño va creciendo, por supuesto que sigue necesitando dos ingredientes en especial, que es cuando los que trabajan en familias fuertes lo van a escuchar, que es la demostración de amor, el que sentirnos que somos amados por nuestros padres, por nuestra madre, y sentirnos que somos aceptados así como somos. Y la puesta de límites, porque cuando a vos te dicen que no, cuando te dicen a las 12 se apaga el celular, cuando a vos te dicen a tal hora tenés que volver, cuando te dicen hacer los deberes antes de prender la tele, eso te da seguridad. Aunque no lo podamos a veces entender, los límites son los que nos generan seguridad. Nosotros sabemos que ahí vamos bien, que si estamos entre esos límites, vamos bien. Sin embargo, la realidad es que vivimos en una situación actual donde hay una ausencia de límites, donde somos la última generación que hasta le tuvo miedo a nuestros padres, que nos miraban así, pero ahora le tenemos miedo de decirle que no a nuestros hijos, de hacerlos esperar, de no comprarles algo que nos pidieron. Esa ausencia de la demostración de amor, y aunque parezca tonto lo que hablamos, ¿quién no va a demostrar amor? Déjenme contarle que una vez un papá en Familias Fuertes me dijo, a mí mi padre me daba un beso en Navidad y en fin de año y yo salí bastante bien. Y usted ahora quiere que yo esté demostrándole amor a mi hijo continuamente. Tu hijo necesita sentirse amado y aceptado. Pero hay un elemento más en esa crianza efectiva, que es eso que decimos a veces, ¿quién nació sabiendo ser padre? Hay un elemento más y es la calidez, es la calma. Nosotros somos un espejo para cómo hay que reaccionar frente a las situaciones. Entonces, si frente al enojo de tu hijo, frente a algo que hace tu hijo que no te gusta mucho y te enoja a vos gritás, pateás una silla o golpeás una puerta, le estás enseñando cómo hay que actuar frente a algo que lo enoje. Y te puedo asegurar que cuando crezca va a ser lo mismo que hacías vos cuando te enojaba algo. Por eso la crianza afectiva es que el adulto tenga la capacidad de mantener la calma, 1, 2, 3, dejar que pase, respirar hondo, y ellos aprenden a que a pesar de que hay algo que me enoje, yo puedo mantener la calma. Y por supuesto que después lo hablaremos, pondremos las reglas y las normas en casa. No, cuando uno entra en la adolescencia, el cerebro empieza a madurar cada vez más. Y empieza a madurar la zona frontal porque madura de atrás para adelante. Y hay un cambio muy grande del niño al adolescente. Y como hay muchos jóvenes, acá lo voy a comentar. Cuando nosotros somos niños, no nos damos cuenta cómo somos físicamente. Y aunque estemos gordas, igual nos comemos un plato de papas fritas sin culpa ninguna, porque no nos damos cuenta cómo somos físicamente, no nos damos cuenta.
No tenemos esa percepción todavía. No nos damos cuenta si somos del pelo rubio, si el pelo nos gusta, si no nos gusta, si la nariz es linda, si es fea. No nos damos cuenta, porque todavía no tenemos ese desarrollo del cerebro. Cuando somos niños, nuestra madre es una reina, lo mejor, la mejor. Y nuestro padre es un héroe, es el mejor. Cuando somos adolescentes, se prende la luz y empiezo a darme cuenta que no soy tan linda como quisiera, que tengo el pelo como no me gustaría tenerlo, que mi nariz no es linda, que tengo las piernas gordas, que no soy tan inteligente como los demás, que no soy tan hábil para la educación física como los demás. Y además, los que somos de menudo para atrás, nos comparábamos con nuestros compañeros del barrio y con nuestros compañeros de clase. Era menos la comparación. Pero ahora miran el celular y son todas lindas, todas flacas, están todas felices. Tienen la última moda de reloj, de celular, de championes. La adolescencia tiene un grave riesgo y es la inferioridad. Es la baja autoestima. Es una autoimagen negativa. Pero además me empiezo a dar cuenta que mi mamá no es ninguna reina. Y que mi papá no es ningún superhéroe. Y me empiezo a dar cuenta porque empiezo a ver cómo es mi madre, cómo es mi padre, y le empiezo a ver los defectos. Por eso es que en la adolescencia lo peor que nos puede pasar es que nos digan, estás igualito a tu mamá, estás igualito a tu papá. Porque en ese momento donde yo empiezo a darme cuenta de todo, después pasa y maduran, pero en ese momento yo no quiero parecerme en nada, ni a mi madre ni a mi padre, porque me empiezo a dar cuenta cómo son. Miren todo lo que influye en tu salud mental. Influye si aprendiste que valés por lo que sos, que no valés por el pelo que tenés, que no valés por si tenés los últimos championes o no, que no valés por el celular que tenés. Influye tu imagen. Algo que nosotros hablamos mucho y sigo entendiendo que hay muchos jóvenes acá, todos somos buenos para algo, porque Dios nos ha dado a todos dones, talentos, virtudes, pero no somos buenos para todo. Aunque hubiera querido, no hubiera podido cantar nunca, igual hago canto cada tanto. Aunque hubiera querido, no hubiera podido tocar una guitarra, porque no tengo oído ninguno. El mejor guitarrista probablemente era horrible en matemática y yo me sacaba azote. El mejor en educación física probablemente era horrible en historia. Pero sí somos buenos en algo. Y a veces nuestra vida se trata de encontrar esas virtudes, dones y talentos, porque de ahí viene nuestro propósito en la vida. Y qué bueno que podamos ayudar a nuestros hijos a encontrar eso en lo que son buenos y ayudarlos a desarrollarse en eso en lo que son buenos. Porque cuando un joven es parte de un grupo, persigue un sueño, tiene una meta, empieza a desarrollarse, se siente que en eso es bueno, eso hace a la salud mental. Pero lamentablemente la juventud de hoy en día está viviendo una situación bien compleja. Nosotros hicimos un análisis de las historias clínicas de los adolescentes que se quitaron la vida en Uruguay. Y déjenme contarles que había una situación que se repetía en casi todas las historias, y en la que no se repetía era porque no estaba el dato. Y era que estaban dentro de una familia disfuncional, eran que no tenían a esa persona con el cual poder hablar y contarle lo que me está pasando. Pero es verdad que a veces los adultos queremos hablar y no sabemos cómo hacerlo. Es verdad que a veces llegamos a casa y están en su cuarto encerrado con el auricular y vamos y le decimos ¿cómo te fue? Y en un gesto de gran amor hacen así, dicen bien. Entonces, ¿cómo hago para acompañar el desarrollo de mi hijo? ¿Cómo hago para ser parte del desarrollo de mi hijo si no sé lo que piensa, lo que siente, a qué le tiene miedo, cuáles son sus sueños, qué está viviendo? Les quiero decir que hay algo que hoy está pasando y no tengo ninguna duda, y es que hay una brecha, hay una separación entre padres e hijos a padres. ¿Y cómo no va a haber una brecha si piensan que somos unos dinosaurios retrógrados?
porque lo que les están enseñando en la escuela no tiene nada que ver con nuestros valores y principios. ¿Cómo no va a haber una brecha? Las pantallas nos han robado la comunicación y a veces cuando sí se quieren comunicar somos nosotros los adultos que miramos el celular, somos nosotros los adultos lo que nos parece una tontería lo que nos están contando, somos nosotros los adultos los que estamos apurados para hacer otra cosa. Sin duda que estaba escrito que esto iba a pasar. Nosotros cuando llegamos a 500 familias, con familias fuertes, queríamos mostrar que el programa funcionaba porque necesitábamos que le dieran más recursos para poderlo expandir a todo el país. Y por eso mostramos el impacto y una evaluación. Pero lo que más nos sorprendió era cómo llegaban las familias, porque 8 de cada 10 adultos con hijos entre 10 y 14 años, chicos, nos dijo que no lograba tener una comunicación efectiva con su hijo. Y 8 de cada 10 niños nos dijo que no se sentían amados y aceptados por sus padres. Y déjenme decirle algo, en estos 21 años de médico que tengo, acompañé en los últimos días a mucha gente, en sus últimos días de vida, cuando todos se acuerdan que hay un Dios, cuando todos empiezan a arreglar las cuentas, cuando todos empiezan a hacer un análisis de lo que hice mal y de lo que hice bien. Y en esos últimos días de vida no les importa si hay o no hay un auto en la puerta. No les importa si tienen dinero en el banco o no tienen. Lo único que les importa es que sus hijos estén al lado y haber podido arreglar las cuentas con ellos. Entonces, cuando nosotros perdimos el valor verdadero que tenía la familia, cuando lo perdimos, porque que no nos llegue ese momento de estar en los últimos días y lo que más queremos no lo tenemos al lado. Y déjenme decirle que uno lo puede ver muchas veces. Pero lamentablemente nuestro país ha avanzado en tantas cosas mientras nosotros los cristianos nos hemos quedado en silencio. Quiero hablar algo de adicciones porque creo que es otro de los factores que hoy nos está afectando. Y lo primero que quiero decirles es que el ser humano es una máquina perfecta. Nuestras glándulas forman todas las sustancias que necesitamos. Cuando a vos en casa te dan un abrazo, tu marido, ahí Vicky, tu marido te da un abrazo de esos de 7, 8 minutos, de esos abrazos bien fuertes, vos liberás una sustancia, dopamina, oxitocina, y sentís placer. Sentís el amor, tenés una sensación agradable. Cuando en casa a un hijo lo abrazás y estás un rato largo abrazándolo, se libera esa sustancia en el cerebro. Déjame decirte que las drogas hacen lo mismo. Mirá si serán. Nosotros tenemos un lugar en el cerebro que es el sistema del placer, que está creado para la supervivencia de la raza humana. ¿Qué cosas nos causan placer? Comer, dormir y tener relaciones sexuales. Las 3 cosas que necesitamos para que la raza humana siga existiendo. Reproducirnos, comer y dormir. Y esas 3 cosas nos liberan una sustancia en el cerebro que nos causan placer, pues en el mismo lugar actúan las drogas. En el mismo lugar. Las drogas gustan. Tenía un paciente que venía y me decía, a mí me encanta la cocaína, mi madre no me entiende. En 20 años de médico, nunca un paciente me vino a decir que quería dejar de consumir porque le había dejado de gustar. Nunca. Me venían a decir, quiero achicar porque se me fue la moto. Me metí en lío. Me estoy por enfermar, me metí en cuenta. O me venían a decir, ayúdame para parar porque estoy por perder, porque el problema que me trajo el consumo es tan grande que quiero parar, pero no porque les dejó de gustar. Y por eso que el tratamiento es tan complicado, porque ¿quién para de hacer algo que le cause placer? Si vos nunca en tu vida comiste chorizo al pan, me encanta el chorizo al pan. Si nunca en tu vida comiste chorizo, y me sirve para explicar, si nunca comiste chorizo al pan y estás en un país que hay chorizo al pan y vos no sabés ni lo que es, mirás el carro, mirás la gente
comiendo, mirás el tomate, la mayonesa, el chorizo, y no te pasa nada, nada. Ahora, si vos comiste y te gusta, se te libera una sustancia y se te empieza a hacer agua a la boca. Es más, estoy seguro que cuando piensen que quieren comer, capaz que mañana les va a venir el recuerdo que hoy hablamos de chorizo al pan. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene lo que se llama el sistema de recompensa. Eso que me gustó, lo quiero de nuevo. Entonces, me recuerda, se me prenden unas lucecitas en el cerebro que me recuerda que eso me gusta y lo quiero. Por supuesto que hay sustancias, hay drogas que tienen un poder adictivo mayor que otras y que esas lucecitas son muy grandes. Cuando una persona empieza un tratamiento y empieza a estar en abstinencia, esas lucecitas le vienen y ese deseo incontrolable de consumir le viene, pero le duran 5 minutos. Y si en 5 minutos no logró consumir, se apagan. Por eso nosotros les enseñamos, come caramelo, come dulce, conseguite a alguien, generalmente un hermano, y decirle, estoy en los 5 minutos. Ordena la cocina, fregá, ocupalo, porque en los 5 minutos pasan. Cuando más días pasan en abstinencia, menos veces vienen los 5 minutos. Hasta que llega un momento cercano a los 2, 3 meses de abstinencia que pareciera que no me viene más. Y ahí generalmente los pacientes ya se sienten un superhéroe y creen que ya lo logré, me curé. Pero lamentablemente hay un cambio en el sistema nervioso central que se generó por el consumo. Entonces luego, frente a una tristeza muy grande, lo dejó la novia, perdió el trabajo, la tristeza muy grande me prende todas las luces. Y generalmente es como tener un león dormido al lado. Si le tiro un cacho de carne se va a levantar con toda la fuerza, como antes o peor. O también frente a una gran alegría le gana Peñarol en Río el 23, al Botafogo. Una gran alegría, se te prenden todas las luces, hay que festejar. Entonces, cuando pasa la abstinencia, las grandes alegrías y las grandes tristezas son muchas veces riesgosas de la recaída. Todavía hay un tratamiento que seguir. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque este es uno de los problemas más graves que tiene Uruguay. Y si ustedes no son de Montevideo y venían a Montevideo hace 15 años atrás, 20, no veían a todos los jóvenes que hay en la calle. Veías a algún adulto, capaz un alcoholista intenso o capaz un psiquiátrico severo, pero no veías 10, 15, 20 en pocas cuadras. Miren cómo son las drogas, te generan placer, querés más. Y cuando una persona tiene una adicción, tiene una dependencia de una sustancia, miren lo que sucede. Nosotros en la vida, todos nosotros, tenemos como escalones de prioridades. Entonces está Dios, mi familia, mi trabajo, mi mamá, voy a decir mi suegra, está mi marido, ¿no? Y van teniendo como prioridades y tu elección de lo que haces cada día tiene que ver con esos escalones, ¿no? Y vos vas eligiendo qué hacer porque vos tenés prioridades. Cuando una persona tiene una dependencia con una sustancia, todo eso pasa a segundo plano y toda su vida gira en torno a conseguir los medios para consumir la sustancia. Por eso muchas veces vienen las madres a la consulta y te dicen, me robó a mí. Vos decís, quedaste abajo ahora. Es tanta la desesperación por el consumo que lo que está primero en su vida es conseguir la sustancia. En adicciones a los médicos nos pasa algo y es que no hay una receta única. No hay una receta única. No es como la faringitis que le damos un antibiótico cada 8 horas, una semana. Es raro que no se mejore, es raro. Pero en adicciones no. Porque en adicciones hay una cantidad de cosas que viviste cuando formaste tu desarrollo mental, que guardaste, que tapaste, que no resolviste. Me tocó cuando hice el curso de posgrado de tratamiento de las adicciones en Argentina estar en un centro
de rehabilitación que me iba a quedar, que era de consumidores de Paco, que es la pasta base uruguaya, menores de edad que estaban en situación de calle. En Argentina, la tenencia de droga, que te encuentren con droga, está penada, no como acá. Y adivinen quién denuncia que el chiquilín tiene drogas. ¿Quién denuncia? Los padres. Los padres. Porque cuando te denuncian, te abren la pena y te dicen, tenés que elegir entre ingresar a un centro de tratamiento 5 años o penitenciaría. Todos eligen, enojados con sus padres, que no los quieren ni hablar, están 1 año, pero todos eligen el centro de tratamiento. Y tenés la causa abierta, tenés que cumplir los 5 años en un centro de tratamiento. Al principio, por supuesto que están tan enojados que no quieren hablar nada, pero luego empiezan a hablar. Y generalmente, miren lo que hacemos en el tratamiento. Analizamos, se hacen grupos de A4, de A5, que tienen color para distinguirlos, y vamos analizando juntos lo que vivió Priscila, que está sentada en primera fila. Entonces le decimos, Priscila, contame cómo te llevabas con tu mamá. Y empieza a contar, bueno, mi mamá, con tu papá. No, mi papá no lo conozco. ¿Por qué? No sé, mi mamá nunca me contó. Anotalo que se lo vamos a preguntar. ¿Tenés hermanos, Priscila? Sí. ¿Con quién viven? No viven con nosotros. ¿Por qué? No sé, creo que los echaron. O a veces las situaciones son muy trágicas. Mi mamá no la conozco. Me dejó con una abuela. Y empezamos a analizar todo lo que pasó, que hizo que Priscila pensara, sintiera de cierta forma. Y luego citamos a los padres y le decimos, Priscila tiene unas preguntas para hacerle. Y empezamos a, mamá, ¿por qué? Hubo una situación que para mí fue inolvidable, que era un chiquilín que tendría 16 años, que había estado en calle con consumo de Paco, y le decía a la madre, mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo salía de noche? ¿Por qué no le dijiste a papá que yo me llevaba las cosas de la casa? ¿Por qué, mamá, no le dijiste a papá que yo no volvía cuando vos me decías que tenía que volver? Miren si serán necesarios los límites, que a veces sin querer no sabemos poner. Pero en ese tratamiento lo que se hacía era abrir la herida y resolverla. Y a veces resolver es pedir perdón, a veces resolver es perdonar, a veces es resignarse. Pero si uno no cura esa herida, si no saca, si no lo cuenta, si queda guardado, eso es lo que hace daño. Es como todas las heridas, si yo la herida la tapo, forma pus y hasta que no la destapo. Mucho de lo que hoy viven nuestros jóvenes y todas las personas que tienen un problema de salud mental es porque no lo han hablado y no lo han podido resolver y lo tienen acá guardado. Y en algún momento viene una idea que dice, la única forma que tengo de salir de esta situación es quitándome la vida. Y tienen lo que nosotros llamamos una visión túnel, donde miro, la única luz que yo veo en mi visión es quitarme la vida. Y todo es porque hay cosas que tengo acá adentro, que viví, que me hicieron daño, que no las conté, que no las saqué, que no las resolví, que no las curé, que no perdoné. Y es necesario encontrar a alguien y poderlo hablar. Porque cuando uno empieza a destapar y ya habilita a hablarlo, eso, cuando el otro ya entiende que lo puede hablar y empieza a salir, eso empieza a desinflar el globo de la presión que hay y que sienten las personas que tienen estos problemas. Quiero pasar a otro tema. Hablamos de lo que hoy vive nuestro país, para mí de lo más grave que tiene Uruguay, que es que nuestros jóvenes no quieran vivir más, nuestras personas no quieran vivir más, que estén educados con una ideología que les está haciendo daño y que no tiene nada que ver con nuestros principios y valores cristianos. Porque a mí me enseñaron que hombre y mujer los creó, pero sin embargo estamos en silencio mientras les enseñan en la escuela que no nacieron ni hombre ni mujer. A mí me enseñaron que solo hay uno que da la vida y solo hay uno que la puede quitar. Y sin embargo estamos totalmente anestesiados, entendiendo que bueno, capaz que en algunas circunstancias podemos decidir quitarle la vida a nosotros, a nuestro hijo en nuestro propio vientre. ¿Cuándo nos dormimos? Yo creo que si se despiertan nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y se enteran que para nosotros es un derecho y que es lo más normal
que la mujer decida quitarle la vida a su hijo en su propio vientre. Es un asesinato agravado por el vínculo. Pero sin embargo estamos tan anestesiados que nos dicen algunas circunstancias, bueno, no es tan malo. ¿Cuándo nosotros nos dormimos tanto que cuando hubo que ir a votar para que esa ley no existiera en Uruguay, no llegó ni el 10% a ir a votar? Y dice que si pudiendo hacer lo bueno, no lo haces. Somos cómplices por omisión. Cuando nosotros creímos que no teníamos que ocupar un lugar y hablar de lo que defendemos, de lo que creemos, ¿por qué pueden venir a hablarnos de cualquier otro profeta? ¿Por qué el 2 de... ¿Qué día es el Imán ya? Que no lo sé. El 2 de febrero pueden pasar todos los canales, casi que cadena nacional. Y ponen unos bailes y nadie salen a decir, estos están todos locos. No, todo lo contrario, es un respeto, es una enseñanza. ¿Y por qué de nosotros tienen que decir que estamos todos locos? ¿Por qué pueden hablarnos de cualquier otro profeta y hacer un monumento? Y nosotros no podemos decir lo que nosotros creemos. ¿Cuándo fuimos tan maulas y tan poco valientes que no nos callamos y dejamos de levantar la voz? Soy cristiana desde niña. Y yo sé que no es fácil. Es muy difícil ir al liceo y que todos piensen distinto que vos. Iba de pollera, más larga que todos los demás, y me decían la pastora, la gloria a Dios. Y encima repartía los trataditos que se llamaban en aquel entonces, en el centro. Y pasaba a mis compañeros de clase. Cuando vine a Montevideo dije, ni loca le digo a nadie que soy cristiana. Esto es un nuevo amanecer. Solamente le dije a Priscila que éramos compañeras de clase. Yo sé que no es fácil. Es mucho más fácil callarme la boca y no decir nada y paso desapercibida. Es mucho más fácil. Cuando haces la facultad, sin duda que te encontrás con una corriente totalmente en contra a lo que nosotros pensamos, con un pensamiento único que nos domina y que nos hace callar. Y en ese entonces, cuando era joven, había un pasaje bíblico que me daba miedo y yo decía que nunca me pase tener que vivir esa situación. Ay, qué espantoso, cómo hicieron estos hombres, que nunca me pase. Y cada vez que lo predicaban, ay, yo me sentía que yo no me hubiera animado. Y es el pasaje que está en Daniel. ¿Y saben qué? No eran 3 jóvenes cualquiera. No eran 3 jóvenes cualquiera. No eran 3 amigos de la iglesia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, envió el rey a Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, todo el gobierno, los jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua. Fueron pues reunidos todos estos. Y el pregonero anunciaba en voz alta, mándese a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Hoy no tenemos una estatua de oro, pero tenemos tantas mentiras y nos estamos callando. Pero tenemos una ideología y mientras nosotros seguimos enseñándole a los niños a pintar el arca de Noé en la escuelita dominical, salen de ahí y les enseñan que los colores son de otra cosa. Mientras nosotros creemos que el matrimonio y la familia es lo perfecto que hizo Dios para que no estemos solos, para que seamos más fuertes y enfrentar juntos lo que vivimos, dejamos que les enseñen que el matrimonio es otra cosa. Hoy no tenemos una estatua, pero tenemos a la gente enseñándonos que las drogas son libres, consumí todo lo que quieras.
No pasa nada, es tu derecho y tu libertad. ¿De qué derecho y qué libertad me hablan cuando hay una persona al lado de un contenedor con 40 kilos mojado? ¿Qué libertad si es una cárcel lo que vive? Y sin embargo, no hay una estatua, pero todos nos callamos frente a esto. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron, el rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley. Una ley. Vaya si escuchamos eso. Es ley, no se puede volver atrás. Es ley. Que todo hombre al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno. Pero hay unos varones judíos, y atiendan esto, porque no eran cualquiera, unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. No eran tres jovencitos cualquiera que andaban por ahí. Estaban al frente de los negocios, eran los ministros de Economía, el director general de Secretaría del Ministerio de... Y yo cuando era jovencita, como algunos que están acá, tenía terror de que un día me pasara algo de esto. ¿Cómo hago para quedarme de pie? ¿Cómo hago cuando todo el mundo se arrodilla a las mentiras que nos están haciendo para quedarme de pie? ¿Cómo nos equivocamos los cristianos? ¿Cómo nos equivocamos creyendo que no teníamos que estar nosotros ocupando los lugares y haciendo las leyes? Porque ¿quién sino alguien guiado por el Espíritu Santo puede traer buenas cosas a nuestro país? Pero no, teníamos que orar por ellos, regalarle una Biblia para que la guarden, vaya a saber dónde. Pero no teníamos que ocupar ese lugar, era para otros. Pues miren, eran los ministros de Economía, eran los directores, no eran unos cualquiera. Y no tuvieron miedo. ¿Cómo hicieron? ¿Por qué nosotros sí tenemos miedo? ¿Por qué si 2 o 3 son muchos menos que todos nosotros, no nos unimos, nos levantamos y hacemos escuchar nuestra voz? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dimos cuenta que teníamos que estar ahí? Porque hoy llevan 15 años enseñándole a nuestros hijos algo que les hace daño con nosotros en silencio. Porque hoy hay más de 100.000 niños que no tuvieron derecho a nacer, vidas que Dios dio y que tenían un propósito en este mundo, pero no tuvieron derecho a nacer. A veces me preguntan si me pongo nerviosa o si me da miedo ir a los programas y decir lo que creo, y saben que no. Se pone más nervioso mi marido atrás de cámara, que camina de un lado al otro. Mi único miedo es no hacer lo que tengo que hacer. Mi único miedo es no estar firme. Y el que se crea que esté firme, que tenga cuidado, que no caiga. Mi único miedo es porque entiendo que hay un propósito que tenemos que cumplir. Y en los últimos minutos que me faltan les quiero contar algo. No quería saber nada con la política, ni loca quería ser uno de los que se tenían que quedar de pie. Prefería pasar desapercibida y que nadie se diera cuenta. Y sabía que Dios tenía un propósito para mi vida, pero cada vez que mi marido me decía, me parece que vos tenés, yo decía, ¿me querés hacer quedar mal la comida? Hasta que un día me aparece una tumoración en una trompa de falopio. Hace unos meses atrás, capaz que un año. Y soy médica, me acosté, me toqué y dije, ¿qué es esto? Me fue a hacer una ecografía y tenía un tumor de 10 centímetros en la trompa de falopio. Me dije, me lo tengo que operar. Fui al ginecólogo, me dice, me te tenés que operar. En ese entonces iba a ir a dar un taller sobre salud mental y adicciones a una iglesia en Salto, la iglesia del pastor Maidana, por si alguno lo conoce. Y dije, yo voy a ir igual y cuando venga.
me hago el preoperatorio. Igual decía, Señor, ¿cómo me vas a llevar ahora? Ahora que soy médica. Fui a Salto, de mañana hice un taller, de tarde había el otro, y en ese espacio que quedaba de recreo me escapé y me fui a las termas. Me estaba bañando en el agua calentita. Y me encuentro con una amiga cristiana de Melo. Y dije, ¿qué haces acá? Y dice, no sé, a mi marido se le antojó venir para Salto. Y vinimos. Y yo estuve muy poquito, le dije, orá por mí. No le había dicho a nadie, apenas si mi marido sabía algo. Le dije, orá por mí, porque me salió un tumor y dice, voy a estar orando, Dios te va a sanar. Me fui y di el taller, volví para Montevideo. El domingo estoy en mi casa y me llama ella. Me dice, Lore, ¿te parece bien que vaya mi pastora a orar a tu casa? Le digo, ¿tu pastora de Melo? Me dice, no, pero está en Montevideo, después te cuento, ¿puede ir? Le digo, sí, ¿cómo voy a decir que era una pastora? Pasa una hora y me vuelve a llamar, me dice, Dios te va a sanar. No sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? Yo fui a la iglesia, los pastores no estaban de vacaciones. Cuando cierra la iglesia, un hermanito cierra la puerta con llave y yo me quedo del lado afuera conversando con una hermana. Y cuando voy a buscar la llave del auto no la encuentro. Doy vuelta a la cartera arriba del capó, busco, no tengo la llave del auto, la dejé en la iglesia. Dije, y ahora este hermanito no sé ni el teléfono para que me abra la puerta. Llamé al pastor, digo, pastor, usted me va a matar que está de vacaciones, pero dejé la llave del auto dentro de la iglesia. Tranquila, que ahora mi esposa llama y ya van, ¿vos andás bien? Y dice, sí, pero tengo una amiga que tiene un problema de salud. Me dice, ay, en serio, Carmen, vamos a estar orando. Ella está en Montevideo. Dice, nosotros también estamos en Montevideo. Ay, espere que le pregunto si pueden ir a orar por ella. Y ahí me llamó. Viene el hermanito, abre la iglesia, buscan la llave del auto, no la encuentran por ningún lado. Dice, tengo que ir a denunciar a la policía, porque era la única llave que tenía. La otra hacía tiempo que no la tenía más. Cuando va la policía, abre la cartera para sacar la cédula. Y estaba la llave del auto. Y ahí me llama y dice, Dios te va a sanar, porque esto fue Dios para sanarte. Estoy en mi casa y caen el pastor de mi amiga, que no lo conocía, su esposa, la pastora, que tampoco la conocía, y un pastor general de esa iglesia de Montevideo, que tampoco lo conocía. Y caen los tres a mi casa. Y yo veía que el pastor más grande estaba nervioso, pero pasaron, hablaron conmigo, les conté de Familias Fuertes, les conté del ministerio de Familias Fuertes, me ungieron con aceite para que Dios me sane y se fueron. Al pastor de Montevideo le dejé mi teléfono por Familias Fuertes. Pasó media hora y el pastor me escribió y me dijo, necesito hablar con usted. Dije, pastor, recién se fue a mi casa. Necesito, por favor, que usted venga a la iglesia. Está mi señora y quiero hablar con usted. Y cuando llegué a su iglesia me dice, necesito que mire esto. Era de hacía unos 5 años atrás. El pastor estaba en su iglesia general, que es en Colombia, y había venido el profeta de la iglesia subterránea china a predicar por el festejo del cumpleaños de esa iglesia. Y el profeta empieza a hablar y lo hace venir a este pastor adelante y le dice que lo va a bendecir, que va a abrir iglesias en Uruguay, pero que además tenía una encomienda que darle. Y era que iba a ungir a alguien que iba a estar en el gobierno en Uruguay. Y cuando yo miré eso dije, yo no debo ser. Hice doctora, nosotros vivíamos en 33, al poco tiempo vino el intendente del 33 y nos vino a regalar algo para la iglesia. Y dije, es este. Y Dios me decía, no. Doctora, conocí a Marilla. Y Dios me decía, no. Conocí a Dastugue porque fue a la iglesia a pedir que trabajemos para él. Y Dios me decía, no. Conocí a Manini. Y Dios me decía, no. Pero cuando entré en su casa, que iba a orar por una hermanita, Dios me decía, es. Y yo decía, ¿cómo le digo a esta mujer? No tengo dudas que es Dios que está al control. Y no me importa lo que puedan dar ahora las encuestas, no me importa cuál va a ser el resultado del 27 de octubre, porque creo que esto va más allá del 27 de octubre. Y lo único que me importa a mí es hacer mi parte y cumplir el propósito que no quería hacer.
Por supuesto que les quiero decir que me sané. Cuando me fui a hacer el último estudio para operarme, no tenía más. Bendiciones. ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.